Toda catástrofe supone una amenaza vital y emocional para los niños y las niñas que lo sufren, pero también para los que de manera indirecta reciben la información de la tragedia. Es inevitable que emerjan sentimientos de angustia, de miedo e impotencia, que despiertan una gran vulnerabilidad en etapas tempranas. Cuando la consecuencia de la catástrofe se mantiene en el tiempo, pueden aparecer traumas psíquicos infantiles que se expresan de muchas maneras, dependiendo de muchos factores y de la historia previa infantil, es decir, del contexto social, de la interacción con sus iguales y de la interacción con sus figuras de referencia, madres, padres y profesores. Por supuesto que también puede emerger el llamado síndrome de indefensión aprendida, que en la etapa adulta se manifiesta como un sentimiento similar a no hay salida. No hay salida, haga lo que haga, no hay salida. La vivencia de ese síndrome en la etapa infantil es muchísimo más magnificada, muchísimo más aguda. Vamos a ver algunas reacciones en función de la edad evolutiva. Muy brevemente. Los bebés. Los bebés también pueden sufrir. Es falso que no se enteren de nada. Su bienestar emocional o su malestar va a depender absolutamente del cuidado de los adultos. Si la persona adulta está alterada, está triste, está ausente, con manifestaciones emocionales muy inestables, los bebés pueden ver alterado su sueño, su apetito, desvían la mirada para no contactar ocularmente con esta persona significativa que está tocada, pueden llorar con más frecuencia, pueden presentar más dificultad para calmarse. Son síntomas que nos van a hablar siempre de mucho estrés emocional y que no pueden metabolizar, pero que nosotros tenemos que atender. Por eso es esencial proveerles un ambiente seguro en situaciones de estrés postraumático y unos brazos muy amorosos. ¿Qué pasa con las criaturas de 2 a 6 años? Estos niños pequeñitos, estas criaturas indefensas y al mismo tiempo muy necesitadas pueden manifestar expresiones de ansiedad, de miedo, de temor a quedarse solos. Puede haber regresiones también del control de esfínteres, puede haber sintomatología muy diversa. Tienen miedo a que ocurra otra vez, a que puedan perder a sus seres queridos, a sus amigos, pueden tener miedo a morirse ellos. Y nuevamente hay que estar muy atentos a los síntomas, por muy leves que sean, porque han perdido la seguridad que tanto necesitan. ¿Y qué pasa en la edad escolar? Pues los niños de edad escolar también tienen síntomas similares pero más agudizados. Por ejemplo, están alerta, de una manera más o menos marcada, según lo hayan vivido, más cerca o más lejos. Pueden mostrarse muy irritables, pueden sentirse muy agresivos o también muy inhibidos y no decir nada. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Pues pueden verbalizar expresiones de rabia, de indignación o de tristeza intensa. O también a veces se hacen muy dependientes, también hacen regresiones o presentan actitudes desafiantes o de oposición. ¿Y llegamos a qué hacer? Fundamentalmente en estos momentos tan graves, tan tristes, tan terribles para todos, tenemos que fomentar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia en esta etapa? Pues podríamos considerarla como esa capacidad que puede tener un niño o una niña para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos graves que ha vivido. Esos acontecimientos que le han desestabilizado, como son las catástrofes. Y para desarrollar la resiliencia es necesario contar con un entorno que sea segurizante, sí, pero lo más importante y ante todo con una persona muy significativa en su vida. Esa persona significativa que le da esperanza, que le da afecto, que le da cobijo. La resiliencia no es innata, se desarrolla. Para ello, tanto los padres, las madres, los profesores en general deben darse cuenta de que las consecuencias de esta catástrofe no son inocuas. Aunque no lo manifiesten ahora, lo pueden manifestar más tarde. Y para prevenir esas consecuencias traumáticas en sus pequeños y grandes corazones, debemos tener en cuenta lo siguiente. Estar presente física y emocionalmente más allá de nuestro dolor, brindando apoyo efectivo, escucha y comprensión. Tenemos que evitar en todo momento interrumpir su relato cuando empiezan a contar cosas o corregirlo. Por supuesto, no debemos jamás minimizar o criticar las emociones o expresiones sobre lo que ha ocurrido. Ellos tienen su forma personal, única e intransferible de interiorizarlo, de vivirlo. Tenemos que recordar que la vivencia más significativa de los más vulnerables es la inseguridad y el miedo.
y que la función del adulto es buscar soporte para su propia angustia, para su propia impotencia. ¿Para qué? Para ser una fuente de seguridad en la infancia y la adolescencia, siempre, y más en estos casos. Por otro lado, a nivel social, a nivel comunitario, debemos de priorizar por encima de todo recuperar sus espacios de juego, de socialización, de vida. Eso es fundamental. Tenemos que responder a sus preguntas con sencillez, sin dramatismo añadido, según su edad. Tenemos que posibilitarles también que presten ayuda a la comunidad, si así lo demandan, según sus posibilidades, porque de esa manera van a desarrollar ese sentimiento tan fantástico y maravilloso y humano que es la solidaridad, y van a aprender a crear redes entre sus iguales. En definitiva, del lodo, del sufrimiento, de la desesperación, debemos favorecer que nazcan flores, ofrecerles seguridad, confianza y un futuro de esperanza basado en la solidaridad y en el amor.